Señor presidente, estimados colegas, considero en lo personal que esta es una sesión histórica. Creo que finalmente llegar a votar este proyecto en el Senado, en una discusión en particular, marcará un antes y un después respecto a la inclusión efectiva de personas con capacidades distintas en nuestra sociedad. No cabe duda que la principal reivindicación de las personas con discapacidad y de sus familiares es que la sociedad los incorpore a un desarrollo integral. Y no cabe duda que el trabajo es una condición propia del ser humano, propia de nuestra especie, y el que una persona con capacidad distinta tenga la posibilidad de integrarse es lo que hace la diferencia entre la autonomía o no de esa persona, hace la diferencia entre su salud mental, hace la diferencia de la sociedad en que vivimos. En segundo término, quiero brevemente plantear, presidente, que este artículo establece dos situaciones. Uno, y me refiero al artículo en particular, uno es que en igualdad de condiciones de mérito hay que elegir a la persona discapacitada o con capacidades distintas. Además, las reparticiones públicas deben tener un mínimo del 1% cuando hay más de 200 personas contratadas. No es una u otra como quizás pueda haber entendido el senador Procurica, que me antecedió en la palabra. Aquí hay dos situaciones. Siempre hay un cupo mínimo del 1%, algunos queríamos que fuera más. En el proyecto, como lo indicó la senadora Muñoz, hay un artículo sobre la evaluación que se tiene que hacer de este proyecto para ver si tenemos que aumentar el porcentaje a futuro. Partimos con el 1% en los lugares donde hay más de 200 personas contratadas. Es un cupo garantizado por ley, pero sin perjuicio a ello, aunque se cumpla el cupo en el sector público, aunque tengan personas ya contratadas, si hay un concurso y hay igualdad de mérito, se debe priorizar a la persona con discapacidad. Y esta es una primera vez que se establece en el Estado la discriminación positiva en forma explícita. Y yo quiero saludar a aquellos, señor presidente, porque es un hecho histórico. Y quiero, por último, plantear en relación a esta indicación, de que es cierto que esta discusión de igualdad de condiciones de mérito lo discutimos mucho con el Ministerio de Desarrollo Social. Mucho. Esto tendrá, en particular con la subsecretaria, porque el concepto inicial al respecto era otro. No era de mérito, era de condiciones, personas idóneas. Era un concepto inadecuado. Lo que sí sabemos, señor presidente, es que aquellos lugares que incorporan al trabajo a personas con capacidades distintas, el clima laboral cambia, la productividad, todos los estudios indican, aumentan, se genera una relación más humana en los lugares de trabajo y la verdad, respecto a la productividad de las personas con capacidades distintas, cuidan mucho más su lugar de trabajo, se entregan en forma incondicional, con mayor frecuencia que otros que pueden tener plenas capacidades y por ende esta norma que es para el sector público, donde aquí no hay excepciones mayores, solo se establece la excepción a las Fuerzas Armadas, que se plantea que en ese ámbito es para el personal civil, y se fija una norma, y yo solamente quiero dejar constancia, presidente, para efecto de la ley, de que se dice que en ciertas situaciones, si no son capaces de contratar las personas, de contratar personas con discapacidad porque tienen limitaciones, que lo que se dice es que solo podrá fundarse en relaciones relativas a la naturaleza de la actividad que desarrolla, el no contar con cupos disponibles en la dotación de personal y falta de postulantes que cumplan los requisitos. Yo quiero, presidente, recordar que esto de no tener cupos disponibles en la dotación de personal, para efectos de la historia de la ley, esto incluye a las personas que estén a honorarios, contratados por los servicios, y no está limitado a las personas que tienen contratos como titulares o personas a contrata, de forma tal que se entienda que en el sector público siempre tiene la obligación de incluir a lo menos el 1%
cuando se tratan de servicios con más de 200 personas que trabajan en aquello. He dicho, presidente, vamos a votar a favor de este primer artículo.